no sé por qué no le ha puesto, ya empezó a grabar. La ¿Cuál de es ayer se las mandé por la mañana, no sé si les llegó ya y la pudieron descargar. Sí, 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 sí. Listo. de una. Miren aquí el gráfico de 4 horas. Este gráfico de 4 horas es donde empezamos a mirar las confluencias que decíamos ayer. Una línea de tendencia del gráfico diario, que el precio siempre, pues que venía respetando ya en varias ocasiones, y el precio, el gráfico diario había intentado romper y lo había regresado con fuerza, ¿cierto? Con esta vela. Volvió, hizo otro retroceso y miren en este punto cómo me volvió a respetar esta línea de tendencia que traía en el gráfico diario. Mirándolo en esta parte, ¿cierto? Si pasamos en el gráfico de 4 horas, si nosotros ya empezamos a identificar un posible cambio de tendencia alcista, venía haciendo este retroceso, y aquí un posible movimiento al alza nuevamente, ¿qué vemos nosotros en el gráfico de 4 horas? Si antes estábamos utilizando el Fibonacci, al contrario, en este caso si era una tendencia bajista, lo utilizamos desde la parte alta hasta la parte baja, en dirección a los impulsos en la tendencia bajista. En este caso, si ustedes trazan un Fibonacci desde aquí abajo hasta acá arriba, van a ver esto, que el precio, como les decía ayer, miren donde me hizo este movimiento y donde me hizo el retroceso exactamente. El precio volvió, hizo un nuevo impulso, en este caso alcista, me formó un hombro, cabeza a hombro, que es un patrón de cambio de tendencia, y en este caso hizo este retroceso nuevamente, bajó. Otra vez intentó subir, bajó. Yo no sé si ustedes vieron un video que mandé en el grupo en el otro grupo de Forex, que decía, listo, en el momento que el precio me rompa esta línea, sería una confirmación más clara de que podría ya entrar en compra, en este caso. Si empezamos a identificar entradas más tempranas, pues en este caso llegó una vez al 61.8, rebotó, volvió y llegó al 61.8 y aquí nuevamente ya inició ese cambio de tendencia. Si yo estoy operando eh, movimientos más cortos, si yo identifiqué este retroceso o este pequeño impulso bajista, miren que si trazo el Fibonacci desde esta parte alta, este primer impulso, el precio llega nuevamente hasta el 61.8. Sobrepasa las mechas, el precio intenta seguir subiendo y es rechazado, y el cuerpo de las velas, miren que me quedaron por debajo del 61.8. Me hizo otra vez este nuevo movimiento bajista, y aquí ya sí cogió ese impulso. Si nosotros con el Fibonacci hubiéramos estado aquí pendientes de entonces de esta entrada en compra, ya casi que el precio nos hubiera mostrado, pues hubiéramos podido entrar acá en el 61.8 y nuestro primer take profit, como siempre lo decimos, en el 0 o en su alto anterior, en este caso, y el segundo sería el menos 27, que aquí está muy cerca pues de llegar al take profit, o incluso ya pudimos haber cerrado la operación en su momento. Cuando nosotros empezamos a analizar estas confluencias, ustedes también han escuchado que hay unos pares que tienen unas correlaciones, ¿cierto? Por ejemplo, un par que tiene una correlación muy importante con el oro es el dólar australiano con el dólar americano, porque Australia es uno de los principales exportadores de oro a nivel mundial. Entonces si el precio del oro sube, pues entonces eh, el dólar australiano tendería a subir. Si nosotros vemos que aquí el precio todavía no ha sido capaz de subir, pues no ha subido, no ha empezado ese impulso, nosotros podríamos también estarle haciendo un seguimiento y anticipándonos de pronto a un movimiento alcista en el par. Aquí, por ejemplo, vemos que el precio está encontrando soporte sobre esta zona. En este caso todavía no ha llegado hasta el 61.8, pero en este caso hasta el 50. Podríamos estar esperando. Si el precio me vuelve y me hace otro movimiento bajista hasta el 61.8, buscar ahí entradas en compra. En este caso. Y la que habíamos visto ayer, el dólar neozelandés con el dólar australiano, miren en este caso. Si vemos en el gráfico de una hora,
Yo les dije, llegó hasta el 61.8 y empezó a subir. Ayer estaba en esta parte. Hoy movió y me volvió a hacer este impulso hacia abajo. Pero si pasamos al gráfico, por ejemplo, de 4 horas, mire que estamos viendo un primer rechazo fuerte en esta vela. Una mecha muy fuerte bajista, la rechazó y me está cerrando aquí en el 61.8. Una vela de indecisión, que sería esta doji de acá. Y miren que esta otra vela de 4 horas también está siendo rechazada. O sea que podríamos ahí casi que también, si esta vela me cierra por encima o por esta misma zona, estaríamos viendo, si es por cuerpos, estaríamos viendo un doble suelo. Entonces si lo ponemos en gráfico de líneas, aquí sería uno, aquí estaría el otro. Y miren que todo está sobre el 61.8. Igual lo que les decía ayer, son movimientos en gráficos de 4 horas o de un día, que ese movimiento no va a suceder de la noche a la mañana y toca entonces esperar que se desarrolle. Listo. Una pregunta, ¿cómo tú configuraste tu Fibonacci? Porque me doy cuenta de que el que viene con el TradingView está como que el de que viene de fábrica. Sí, mira, en TradingView te viene este. Mejor dicho, esperen, volvemos acá. Tan. TradingView te aparece este. Ese, y no le entiendo para nada. Listo. En realidad es la misma cosa. Lo que vamos a hacer es esto. Aquí en configuraciones o en este icono de acá, opciones de configuración, te va a salir todas estas opciones. Así es como está configurado actualmente. Ok. ¿Qué sale acá? Mira, dice fondo. Si vos le quitas este chulito de acá, se te va a quitar ese fondo. Que ese fondo lo único que hace eso es confundir, pues, y eso es llenar el gráfico de muchas cosas. Le quitas el fondo. ¿Qué otra cosa te dice? Aquí dice porcentajes. Entonces le puedes poner ahí y ya te aparece. Mira que antes era 0.5, 0.618, pues entonces ya te sale 50%, 61.8%, es como más fácil. 61.8%, sí. ¿Sí? Aquí donde dice utilizar un color, es para que nomás escojas un color para cada, pues para todos. Ok, unicolor. Sí, más fácil así. O si vos, o como yo lo tengo, es empezar a ponerle un color diferente a cada zona, ¿cierto? En este caso yo lo pongo azul el 38 y el 50, 61 lo coloco rojo. Yo personalmente el 23 no lo utilizo, entonces lo quito. Y mira que me aparecen otros también marcados. Yo esos los quito. Igualmente aquí, pues los que quitaste puedes colocar cualquier valor que vos necesites. Entonces yo pongo el menos 0.272. Le pongo aquí, le selecciono aquí y en ese caso yo utilizo el naranjado. Inclusive el 27. Entonces mira que aquí ya me apareció naranjado. Otro que utilizo, 0.27. Ok. 0.618. Menos 0.27 y menos 0.618. También lo pongo naranjado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Listo. Estos dos naranjados de acá arriba serían mis zonas de take profit, donde pondría pues mi toma de utilidades. El 61.8 en mi caso, en la estrategia que les mostré ayer, cómo la utilizo, sería como la zona que yo estaría esperando para los retrocesos y para entrar en el mercado. Y aquí le podemos agregar la del que Sebas nos dijo ayer la idea de poner un Fibonacci entre estos dos, entre el 78.6 y el 100, que ayer a mí me daba 0.893. Y que también, pongámosle también aquí, como un color vino tinto. Entonces, como les decía ayer, o como les mostré ayer, si yo utilizo esa estrategia de que yo espero un retroceso hasta el 61.8, entonces yo espero el retroceso hasta el 61.8, entro, take profit en el menos 27 y mi stop loss puede estar aquí en el 89.3
O otro que Sebas también decía ayer, que estuve mirando, sería en el 110, ¿cierto? Sí, 110, máximo 120. Pongámosle 110. Entonces serían como dos zonas del stop loss, o en el 89.3 o en el 110. El 89.3, como les mostré ayer, si el precio y el par tienen una tendencia muy definida, eh, la probabilidad de que lo toque no es alta, ¿cierto? Hay más probabilidades de que el precio no me llegue hasta esta zona. Obviamente, si de pronto el par no tiene una tendencia tan fuerte, tan definida, pues para asegurarnos, sí lo podríamos, pues lo colocaríamos por debajo del 100, que como les mostraba ayer, si me rompe el 100 es porque me está cambiando la estructura, o me está rompiendo la estructura. Así sería una relación riesgo-beneficio de 1.84 a 1, y aquí sería de 3 a 1, ¿cierto? Entonces así sería más o menos la configuración, que como les mostraba entonces aquí en este caso concreto del oro, impulso alcista, creo que voy aquí, ampliar líneas, que me muestren el lado derecho, y no en la mitad sino arriba, listo. Si yo hubiera hecho así esa entrada, entonces entré en el 61.8, en este caso, mi stop en el 89.3, mi take profit en el menos 27. La relación riesgo-beneficio 3.35 aquí, y ya miren, igual como les mostraba ayer, no hubiera tenido casi que, pues hubiera estado 5 minutos pues en pérdida, yo creo. Una operación casi que muy, pues una operación óptima en este caso. Listo. Ok. ¿Dónde es que configuraste la relación riesgo-beneficio ahí en el TradingView? Esta opción que aparece acá, Ok. se llama acá. Te aparecen estas dos, posición larga, posición corta. Juanes, ¿cuántos pips habían de TP, de Take Profit en esa operación? Aquí habían... Ustedes saben que el oro se maneja raro. Ujú. Aquí me dice 1582. O Por sea, eso, 188 pips ahí. eso siempre ha habido como una duda y como una controversia entre eso, porque mucha gente dice que sí son 1582 y otra gente dice que son 158. Igualmente, si vos te Mm. pones a mirar exactamente como tal, por ejemplo, en este punto el precio estaba en 1276.34. Te salen tres decimales. Si se cuenta igual a como se hace con el pan con el yen japonés, tomaríamos no más dos decimales, ¿sí o qué? Y mira, que 150 y de algo. 1276 a 1292, sí hay 1582. Sí 100, hay. 100, 100 pips serían de 1276.34 a 1277.34. Y resuelta la duda. Son en Mm, miles, ahí es en Sí. mil. Entonces es eso, no. pero mucha gente también, entonces pero te digo que hay una controversia en realidad, y por eso es que por eso es que el oro da tanto dinero en general, porque es que los movimientos son muy grandes, muy, muy amplios también, entonces te puede dar mucho dinero en un movimiento. Listo. ¿Cómo se busca el oro ahí en TradingView? La opción de oro. XAU USD. X. Bueno, entonces, por Sí, ejemplo, esa operación, o sea, como plan de trading tuyo, sí o qué, sí. entras en el 61.8, pues como nos estás diciendo, la relación cuando las EMAs que se cruzan muy, muy arriba, o sea,
Mira que de la entrada al 61 hasta el segundo cruce de las velas alcistas en el impulso, Sí, siempre es muchos pips del 61 ahí, hay muchos pips. Entonces vos no tomas tan en cuenta las EMAs en ese momento. si les soy sincero, yo no utilizo las EMAs. Ok. Usualmente las tengo, pues por ejemplo en el celular, cuando yo miro, yo nunca tengo las EMAs en el celular. Eh, Utilizo mucho más otro tipo de confirmaciones, por ejemplo el Fibonacci, zonas de soporte y resistencia, líneas de tendencia en este caso. Por eso les decía ayer, todo es muy relativo a la forma en que nosotros operemos. Por ejemplo, si aquí nosotros tuviéramos una línea de tendencia, tomando estos dos puntos, el precio aquí casi que llegó a tocar, no fue capaz, volvió a esta línea de tendencia, rechazó. Y miren que aquí, en el momento donde me rompió la línea de tendencia, también me cruzaron las medias móviles, en todo este punto. O sea que yo podría haber Utilizas como esperado, una confirmación. sí, si no entré aquí, si no entré en el 61.8, pues yo puedo esperar que rompa la línea de tendencia y aquí entro también, sin problema, ¿cierto? Es como una confirmación adicional. ¿Por qué confirmación adicional? Porque, por ejemplo, miren acá. Es el que estaba siguiendo. Yo borro este. O sea, vos como vos, o sea, vos, Juan Esteban, en esa entrada, entras apenas te toca el 61.8, miras reacción de esa, o sea, obviamente esa vela es una vela de cansancio. Es vos, o sea, vos tu medida es esa, entrar ahí, obviamente por eso, pero no te interesa más en el sentido de las EMAs ni otro factor, simplemente obviamente soporte y resistencia, Fibonacci 61 y agotamiento en velas. Sí, exactamente. Es eso. Igual, ahí es donde vemos las confluencias, por ejemplo, lo que les decía. Listo, ya tengo aquí una línea, en el gráfico diario ya tengo una zona importante donde he visto que el precio me ha reaccionado. Entonces, si veo que el precio está llegando a esa zona otra vez, exactamente como les acabo de mostrar acá en toda la línea, me está rechazando esa línea, esa tendencia. Aparte, en 4 horas veo que me está formando este retroceso al 61.8. Estoy viendo estas velas de cansancio que ya me hizo un primer rebote, rechazó, y en este segundo me empieza a generar este movimiento. Miren acá, por ejemplo, en el gráfico de 1 hora. El primera vez que tocó el 61.8, miren estas mechas tan grandes que me dejó el precio y tuvo un buen impulso al alza. No fue capaz de romperme esa línea de tendencia, lo regresó, pero aquí en la misma zona otra vez empezó a encontrar compradores. Entonces esos para mí son ya confirmaciones de que en ese punto el precio puede realizar en este caso, un nuevo impulso al alza. Vos estás en esa operación. No, hoy no he estado pendiente de nada porque hoy estuve de viaje todo el día. Estuve de viaje todo el día que estoy por acá en Manizales. Mi esposa es de Manizales, entonces vinimos a despedirnos de la familia, de hecho. Ave María. Sí, hermano. Entonces, no, en realidad hoy no pude estar pendiente pues de ninguna operación, pero simplemente es como mostrando las confluencias que me muestra, pues que, o las señales que me muestra el mercado para poder aprovechar estos movimientos. Bueno, y si pillaste el USDCAD. Sí, que ya está rompiendo al alza. Sí, pero hasta que no me confirme, no. Mire Que otra mira vez. que no, y volvió a entrar y volvió a quebrar. Entonces, y esa vela, mira esa vela que es pura vela de cansancio ahí, de rechazo. Entonces, no me confío mucho. En la misma zona acá. Sí, no me confío mucho en eso. El dólar canadiense sí es. Doble techo ahí. Sí, hay que esperar. Igual, por lo menos, por ejemplo, yo, primer intento, no fue capaz, lo rechazó. Segundo intento, si otra vez me vuelve a regresar esto, para abajo. Sí, porque es que como está. Aunque igual también, confirmación, línea de tendencia. Que ya me rompa la línea de tendencia nuevamente hacia abajo y ahí ya sería la confirmación en este caso, porque si no, no falta que vuelva y toque aquí y aquí ya sí,
se impulse. se Sí. impulse. Ahí estaría rompiendo, retesteando y se va. Y subiendo, sí. Vamos a ver este. Miren que por ejemplo este que fue que vimos también hace 2 clases. Que habíamos puesto esta línea de tendencia acá. Hemos dicho que si rompía la línea, podíamos entrar en venta nuevamente hasta esta zona, principalmente hasta el 1.00. Y miremos aquí yo una cosa, Fibonacci. Ahí sí sube un poquito más. En el gráfico diario, 61.8 aquí también, actuándome. O sea, eso es una entrada tuya. Señores, si por cualquier motivo mejor dicho, no, yo creo que eso no se daña, no que tengo un problema aquí con el computador que se me está dañando la pantalla y de un momento a otro me empiezan a aparecer un montón de cosas todas raras. Y aquí veo que me está titilando la pantalla. Normalmente cuando me pasa eso empieza así. Les aviso. Cosa. Bueno, entonces ya vamos a empezar con los otros temas, patrones gráficos. Igual como todo, les he dicho todos estos días, uno enseña lo que uno considera que mejor le ha dado resultado en su momento, ¿cierto? Uno muchas veces, pues existen demasiadas técnicas, demasiadas estrategias, demasiadas formas, pero pues cada quien se encarga de enseñar lo que considera que más, pues que más probabilidad en la experiencia ha identificado. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar patrones de cambio de tendencia, en este caso, patrones gráficos. Pueden haber muchísimos más, pero entonces me voy a enfocar en unos pocos. Lo más efectivo. Sí, en los más efectivos, porque podemos enseñar, por ejemplo, uno en internet, en el caso, por ejemplo, de velas japonesas, existen miles tipos de velas, mil nombres, 1000 formas de utilizarse, unos dicen que sirven para que sean bajistas, otros que son bajistas, miles de cosas. En realidad en la experiencia uno va viendo cuáles sí son más, pues dan mayor probabilidad y cuáles no, entonces por eso nos vamos a centrar en eso. En este caso los patrones gráficos de cambio de tendencia, identificamos aproximadamente 4. De esos 4, los que más utilizamos o los que más se ven son 2. ¿Cierto? Vamos a nombrarlos los 4, vamos a mirar las particularidades, pero nos vamos a centrar entonces en buscar o en analizar 2. ¿Cuál es el principal y el más conocido? Que en estos días Jimmy me estaba preguntando pues en el grupo, o estaba preguntando, que todavía no había visto, no había identificado ese patrón. Entonces, el primer patrón que vemos se llama hombro, cabeza, hombro. Este hombro, cabeza, hombro, ¿qué me dice o qué me está mostrando detrás de estos movimientos? Nosotros traemos una tendencia alcista. Nosotros traemos una tendencia alcista en el precio. Y como ya hemos visto, una estructura alcista está conformada o está identificada por altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, ¿cierto? Hasta ahí eso lo tenemos claro. Llega un momento en que el precio encuentra una zona de resistencia o una zona de entrada de vendedores al mercado. Y llega un momento en que el precio no es capaz de volverme a hacer un nuevo alto, ¿cierto? Sino que ya me empieza a mostrar cansancio de compradores, me empieza a mostrar que los compradores cada vez tienen más dificultad en subir el precio y me forma un patrón gráfico de esta manera. ¿Por qué se denomina hombro, cabeza, hombro? Porque
se tiene como configurado así de esta manera. Esta primera parte de acá, el pico del lado izquierdo se denomina hombro izquierdo. Después tenemos acá arriba la cabeza. Y acá al otro lado tenemos el hombro derecho. ¿Cierto? Nosotros entonces, ¿qué identificamos acá? El precio intenta hacer sí, está teniendo su tendencia y me encuentra resistencia y me genera un alto más bajo que el anterior, y en este punto ya me empieza a cambiar la tendencia. Ese era el que entonces Jimmy en el grupo decíamos HCH, ¿cierto? Hombro, cabeza, hombro. Este es un patrón que en realidad maneja muy buenas probabilidades, pero siempre lo tenemos que buscar, en este caso, cuando es un hombro, cabeza, hombro normal, como en este caso, que se me desarrollen y se me conformen en zonas de resistencia, ¿cierto? No es lo mismo que se me desarrolle un hombro, cabeza, hombro, si por ejemplo tenemos identificada acá arriba una resistencia y acá abajo un soporte. No es lo mismo que se me forme un hombro, cabeza, hombro en esta zona de resistencia principal en este caso, a que se me forme un hombro, cabeza, hombro, por ejemplo en esta zona. No quiere decir que no sea válido o que no nos funcione, pueda que sí, pero los que se ocurren, los que se forman en las zonas principales de resistencia en este caso, tienen muchísima mayor validez. Cuando nosotros vemos, en el caso contrario, que el precio viene bajando, el precio viene con una tendencia bajista, aquí, me vuelve y me genera el mismo movimiento, me genera un último impulso, bajo más bajo, me genera un retroceso, y ya los vendedores pierden fuerza y no son capaces de hacer un nuevo mínimo en este caso, un nuevo bajo más bajo, y empieza a encontrar compradores y me cambia la tendencia. Este sería, uno miraría un hombro, cabeza, hombro invertido. Igual como el primero, en este caso, tiene muchísima mayor probabilidad de que se cumpla cuando me aparecen en zonas de soportes. ¿Por qué son importantes? Porque entonces en estos patrones empezamos a identificar los cambios de estructuras, como vimos entonces en la primera clase, pues en estas clases anteriores. Si yo tengo una línea de tendencia, pues aquí no me quedó tan inclinada en este caso, pongámosla más bien así. Yo traigo un precio, una estructura alcista y me está mostrando una tendencia, una línea de tendencia donde cada vez el precio me va haciendo altos, bajos, más altos. Va a llegar un momento en que el precio no va a ser capaz de hacerme nuevos altos, más altos en este caso, sino que me empieza a encontrar resistencia, me empieza a encontrar vendedores sobre esa zona, y en ese punto me genera normalmente un quiebre y me cambia la tendencia y la estructura. Entonces, al identificar esos patrones, podemos anticiparnos a esos cambios o a esos movimientos. Si teníamos una tendencia, una estructura alcista, me aparece este cambio, este patrón gráfico, entonces empezaría a buscar en este caso probabilidades de que el precio me cambie de dirección, empezaría ya a buscar ventas. Como les mostraba aquí, por ejemplo, en este caso, bueno, otra particularidad que tenemos que tener en cuenta de estos patrones es lo que nosotros denominamos línea de cuello. La línea de cuello es una línea que se me forma uniendo estas dos zonas, ¿cierto? Si me hace el primer hombro, me genera un mínimo. Me hace la cabeza, me genera un nuevo mínimo, me hace un segundo impulso para el hombro derecho, y uniendo estos dos puntos yo puedo trazar una línea que comúnmente se denomina línea de cuello, y sería la confirmación adicional que yo necesitaría para que este patrón gráfico se me active, ¿cierto? Podríamos decir que en el momento en que el precio me rompe la línea de cuello, el patrón se me activaría, y en este caso yo entraría en venta y sería un patrón válido.
Cuando utilizamos y cuando operamos de acuerdo a patrones gráficos, nosotros tenemos varias alternativas, pero la principal, basados en los patrones, es de entrada establecer una zona de take profit. ¿Qué zona utilizaríamos nosotros como take profit? Utilizaríamos la distancia que hay entre la cabeza, la punta de la cabeza, y la línea de cuello. ¿Cierto? En este caso sería esta distancia. Yo la proyecto. Bastante. Yo la proyecto, sí, dependiendo del tamaño del patrón que se forme. Sí. Pueden ser pequeños, pueden ser muy grandes. Ahorita les voy a mostrar unos pequeños y otros grandes. Pero entonces en este caso la proyectamos desde el momento en que me rompe la línea de cuello y aquí sería mi take profit, ¿cierto? En este punto tendría mi take profit. Mi stop loss, ¿dónde lo pondría? Normalmente uno lo pondría por encima del hombro derecho o por encima de la cabeza. Porque otra vez encima de esas dos zonas, encima de la cabeza, es porque pues si el precio vuelve y me sube, mejor dicho, si yo estoy operando de acuerdo a este patrón, yo esperaría esta confirmación de la línea de la ruptura de la línea de cuello. Si nunca me rompe la línea de cuello, pues el precio puede seguir haciendo movimientos y llegado el momento me puede romper la cabeza, entonces ya este patrón ya no sería válido porque pues me está haciendo altos más altos que este aquí, ¿cierto? En este caso. Pero entonces si el precio me rompe esta línea de cuello, mi take profit sería la proyección del hombro cabeza a hombro, pues de la cabeza hasta la línea de cuello, mi stop loss o encima del hombro o encima de la cabeza. Eso es lo que les mostraba aquí, por ejemplo, en el oro, en 4 horas, que este fue uno pequeño, pero se podría denominar como un hombro cabeza a hombro y les voy a mostrar una línea de cuello, en este caso. Cuando me inició este precio, este movimiento alcista, me hizo este retroceso, yo puedo identificar aquí, primer hombro, acá arriba una cabeza, y por acá abajo yo podría identificar el segundo hombro. Miren que no necesariamente los hombros tienen que estar al mismo nivel, lo que sí tenemos que tener es que la cabeza tiene que ser más alta que los dos hombros. En este caso, si miramos línea de cuello, entonces yo podría trazar la línea de cuello uniendo estas líneas, ¿cierto? En este caso, pongámoslo acá. Si yo opero basado entonces en este patrón, entonces yo digo, listo, hombro, cabeza, hombro, lo estoy identificando, estoy esperando un rompimiento. Cuando me lo rompe, yo puedo entrar en venta y voy a proyectar la distancia que hay entre la cabeza y la línea de cuello. Vamos a color rojo. Proyecto la distancia desde el rompimiento hasta abajo y miren aquí en este punto donde me llegó. O sea que si yo hubiera entrado en base a este patrón de tendencia, pues yo pude haber hecho esta operación, rompimiento, identifiqué hombro, cabeza, hombro. Mi objetivo en la proyección, en este caso me da aquí, mi stop loss puede estar encima entonces de este segundo hombro. Y ahí pude haber tenido entonces una operación exitosa, ¿cierto? Ahí no utilizaría Fibonacci, por casualidad. En este caso es lo mismo que yo te mostraba, listo, ya tenemos entonces la proyección de que es una zona de soporte por la línea de tendencia en el gráfico diario que mirábamos, ya estoy identificando que en esas zonas me está presentando entonces soporte y me está entrando compradores al mercado. Yo podría tener entonces el Fibonacci como les mostraba ahorita, aquí trazado. Igualmente mira que sigue siendo una entrada de acuerdo al patrón gráfico que sigue cumpliendo como las normas. Si de pronto el take profit me da muy abajo y yo ya estoy identificando esto, pues entonces yo tendría que tener pues como mayor seguimiento a la operación. No quiere decir que no necesariamente no entraríamos. En este caso estamos entrando en base a este patrón, simplemente. Y es como todo, por ejemplo, pues yo puedo hacer operaciones en todas las direcciones en este mercado. Y muchas veces, ¿qué hacen los traders también? ¿Listo? El precio me va a hacer un retroceso, llegó hasta los 1300, había llegado creo que en esta zona, no, fue en la anterior,
pero cuando el precio me llegue a este punto, entro nuevamente, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy aprovechando los dos movimientos, estoy aprovechando un pequeño retroceso mientras el precio llega hasta la zona que yo estoy esperando para comprar, ¿cierto? En este caso simplemente sería una entrada basados en un patrón gráfico. Sí, es que están las dos opciones, como usted dice, Sí, entrar por patrones gráficos y aprovechar el movimiento que está haciendo el precio. sí, eso es en realidad lo que nosotros buscamos con el análisis, con price action y con el análisis técnico, aprovechar los movimientos del mercado. Nadie nunca dice si es bajista, si es alcista, si es consolidaciones. Simplemente basados en los diferentes datos que nos va dando el gráfico, nosotros podemos tomar diferentes operaciones y aprovechar todos los movimientos. Porque como les decía igualmente, si este es el movimiento principal, llegó hasta el 61.8, yo puedo trazar otro Fibonacci de aquí hasta este punto bajo, y miren que como les mostraba en el gráfico diario, sobrepasó el 61.8, pero al final me sirvió de resistencia, otra vez cayó, ¿cierto? Entonces esa también pudo haber sido otra operación que yo pude haber hecho, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cómo operemos pues en cada uno de los pares. Este es un hombro cabeza a hombro en un gráfico de una hora, ¿cierto? En este caso. ¿Por qué decimos que se presentan en zonas de resistencia? Miren que por ejemplo en este caso, esta zona, aproximadamente por esta zona me empezó a encontrar resistencia al precio, rompió y volvió, resistencia, subió con fuerza, la regresó, nuevamente encontró resistencia, cayó, resistencia, resistencia, y ahí me formó este hombro, cabeza a hombro en este gráfico de una hora, o en este caso de 4 horas, me hizo el movimiento, y por eso les recalco el tema de las proyecciones, porque sí muchas veces sucede que el precio me cambia totalmente de tendencia, pero si yo si yo opero de acuerdo al patrón, tengo mi proyección y el precio hace ese movimiento que estoy esperando, pues simplemente estuvo pues de acuerdo al análisis que hice y ya entré a la operación y salí. Y por eso también les recalco el tema de muchas veces nosotros entramos y ojalá pudiéramos coger todo el movimiento, pero si nosotros de entrada tenemos un análisis, tenemos una zona de take profit, si entramos acá abajo en este caso, salimos acá arriba, para que el precio haya llegado acá, pero nosotros hicimos una operación que nos salió positiva, basados en un análisis, que el análisis se cumplió de acuerdo con lo que nosotros estábamos esperando, entonces nosotros deberíamos estar tranquilos y salir del mercado o salir de la operación sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando nosotros empezamos a operar, pues no podemos tampoco meternos de lleno de que tenemos que cogerlo en el punto más bajo o en el punto más alto, o que tenemos que coger todo el movimiento, porque es que muchas personas pueden llegar y hacer una operación, entrar en venta acá arriba, voy a poner un ejemplo, entrar en venta acá arriba y cogerse todo este movimiento hasta abajo. O una persona puede coger movimientos pequeños, aquí cogí uno, por acá cogí esta caída, empezó y subió y me cogió esta otra, ¿cierto? O sea que todas son basadas de acuerdo a un análisis que vamos haciendo. Entonces en este caso es basados en los patrones gráficos. ¿Listo? Yep. Ese es un hombro cabeza a hombro, entonces en este caso encontramos en una resistencia, en un gráfico de una hora. Si vemos, por ejemplo, el dólar americano con el dólar canadiense, que yo les mostraba ayer, y ese es en el gráfico diario, nosotros estamos viendo este movimiento, por ejemplo, en este canal alcista, ¿cierto? Altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, hizo un nuevo impulso alcista, hizo un retroceso, y miren en este retroceso. ¿Qué me hizo? Primero hizo un primer mínimo, volvió y subió un segundo mínimo, que sería primer hombro, cabeza, volvió y subió segundo hombro. Sería un hombro, cabeza, hombro invertido. Igual como en esto, como en el otro análisis, hacemos lo mismo, una línea de cuello,
Si ven esta línea de cuello también me funciona como en un principio resistencia y después me funciona como en soporte. Miren acá todas estas mechas en esta zona. Y hago lo mismo, puedo hacer una proyección entre la cabeza y la línea de cuello. Y la proyecto desde el momento en que me rompió esta zona o esta línea. En este caso a mí me da exactamente en este punto. Miren que aquí en este punto hubo un momento que me funcionó como soporte y ya me lo rompió. El precio hace mucho rato, desde que yo tengo planteado este hombro, cabeza, hombro invertido, han pasado, desde aquí que rompió ese gráfico diario, hasta hoy han pasado 87 días, ¿cierto? 66 barras, 63 barras, 87 días en total. Se ha demorado mucho en llegar, es un gráfico diario, más de 2 meses. Pero si el precio al final me está haciendo este rompimiento, lo más seguro es que miren que sí me lo va a cumplir. Sí, está buscando la línea de el soporte, no, La ese techo. resistencia. Sí, esta resistencia Ajá, aquí en la este resistencia. punto. Se ha consolidado, ha pasado muchas cosas, pero al final si el precio me cumple este patrón gráfico que tenemos acá, el precio tendería a llegar hasta esta zona. Yo no sé, Sebas, que vos también decís de baja FX, que en estos días leí, pues que como apenas estoy metido, entrando ahí, decían que ellos sabían que el dólar americano con el dólar canadiense iba a subir y que ellos, pero no explicaron por qué, sino que decían, el grupo de Medellín saben por qué. No sé vos qué sabes de ahí de eso. No, ni idea porque eso fue en el curso que hicieron presencial. Sí, es pelado. Entonces, Sí, ni idea por qué estarían diciendo eso. No sé si ellos operan, por ejemplo, con patrones gráficos también, pero esto sería una probabilidad de que también muchas personas estén haciendo estas entradas o estén esperando que el precio sea alcista para que se cumpla por lo menos esta proyección del patrón. Miren, por ejemplo, también acá, el precio viene con una tendencia bajista, me está haciendo un retroceso, miren que aquí el precio rompe esta línea de tendencia y me hace este retroceso y me genera este hombro, cabeza, hombro invertido. Miren que aquí no estamos utilizando más herramientas, simplemente estamos viendo los patrones gráficos. ¿Por qué esto? Porque nosotros todas las herramientas en Price Action, todas, entre más confirmaciones tengamos, entre más confluencias tengamos entre las diferentes herramientas, pues mayor probabilidad vamos a tener de que sea acertada la operación. Pero no necesariamente tenemos que encontrar más de dos, pues dos o más, para entrar en el mercado, ¿cierto? Muchas veces con una vela es suficiente para entrar, muchas veces solamente utilizando el Fibonacci podría ser una confirmación para entrar, muchas veces simplemente utilizando soportes es, es una confirmación. Si por ejemplo yo no utilizo más Fibonacci, sino que yo tengo esto en este caso, pues ya identifiqué el retroceso, ya identifiqué esta zona, identifiqué este posible hombro, cabeza, hombro invertido, que en este caso entonces la línea de cuello sería casi que esta misma resistencia que tenemos acá. Entonces primer cuello, primero hombro, cabeza, segundo hombro y ya rompió al alza, retroceso y ya continuó con su tendencia, ¿cierto? Miren acá, primer hombro, cabeza, segundo hombro. Hacemos aquí una línea de cuello y hagamos una proyección a ver si nos da en este caso. Desde el rompimiento, listo. El precio bajó un poco más, pero si nosotros nos basamos en esta entrada o en este patrón, pudimos haber entrado acá, nuestra salida acá, y igual fue positiva. Miren acá, patrones de cambios de tendencia. Venía bajando, primer hombro, cabeza, segundo hombro. ¿Y por qué también lo sigo haciendo en el gráfico diario? Como les decía ayer, el gráfico diario es el gráfico mucho más, pues el que nos va a dar mucha más facilidad de nosotros identificar movimientos, identificar comportamientos en el precio.
Primer hombro, cabeza, segundo hombro. Ya el precio entonces me cambió esa tendencia en este caso. Como les decía ahorita con la explicación, viene una tendencia a una estructura bajista, altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos. Llega un momento en que el precio me empieza a cambiar esa estructura. Ya este bajo es más alto que este, ya este alto es más alto que este, en este caso. Miremos por acá de pronto en gráfico de 4 horas. Miren aquí en 4 horas, hombro, cabeza, hombro. Ya lo vimos, acá ya vimos este. Miren, por ejemplo, acá, pues también podemos considerarlo un hombro, cabeza, hombro. Primer hombro en esta zona, cabeza acá arriba, y segundo hombro este pequeñito acá. Miren que si nos basamos en la proyección, pues tomamos una utilidad en este caso, al final el precio bajó mucho más, pero entonces ahí ya nosotros empezamos a utilizar las diferentes herramientas que vamos encontrando. Miren acá, otra vez. Un hombro, cabeza, hombro invertido. Hombro, cabeza, hombro acá. Robert, ¿lo había utilizado en algún momento? No. Nunca. La Se va, verdad es que se va jamás. así. Pues yo sí, pero sabes que no soy tan amante a esas figuras gráficas, hombre, no sé. Yo me baso más como, obviamente, en estructura, pero si uno me pone a ver, obviamente, esos hombro, cabeza, hombro son cambios de Cambio estructura. de Entonces, estructura. Sí, sí, son cambios de estructura. Pero identificar fácilmente. Pero eso, al nosotros identificar como como esos pequeños cambios, esas pequeñas formaciones, eh, a simple vista nos ayuda mucho también como poder tomar esas decisiones. Es más que todo como por eso se llaman patrones gráficos. Al final de cuentas, cuando nosotros empezamos a hacerle seguimiento y vamos conociendo los diferentes pares, nos vamos dando cuenta que, pues sin necesidad muchas veces de tener que hacer diferentes gráficas, análisis, ni líneas, ni nada, simplemente mirando el gráfico podemos empezar a identificar esos posibles cambios de tendencia en este caso. Listo, miremos por acá en otro par. Ese es, por ejemplo, en el gráfico del euro, que ese es un gráfico obviamente muy grande en este caso, pero en este caso, si uno mira un gráfico pues, de estas proporciones, también sería acá podríamos identificar el segundo, pongámoslo en gráfico semanal, por ejemplo. Primer hombro, cabeza, segundo hombro, en este caso. En diario igualmente, miren acá, hombro, cabeza, hombro. Y aquí dentro de este hombro, cabeza, hombro, también se formó otro, hombro, cabeza, hombro. ¿Cierto? Juan, una preguntita. Sí. Veo las líneas de tendencia que están abajo dobles es para tomar más puntos estructurales pues, de mechas, los que están ahí, que he visto que vos has hecho varios análisis con líneas de tendencia doble. Yo lo que hago, pues no lo hago en todas y no lo hago siempre, la verdad.
Pero te voy a mostrar esto. Muchas veces, como las líneas de tendencia, como les he dicho, nunca hay un precio en específico nunca hay una zona específica donde el precio va a regresar. Nunca va a haber una línea, una resistencia o un soporte lineal en un solo valor, porque pueden el precio cruzar la zona muchas veces, entonces son zonas de precios. Igualmente sucede con las líneas de tendencia. Por ejemplo, yo esta la tengo uniendo estas dos mechas, ¿cierto? Esta acá abajo y esta acá arriba. Pero si yo proyecto esta línea, la clono en este caso, y uno, en este caso, los cuerpos de las velas, usámosle un poquito acá. Mira que también me da muchos toques. Primer toque, aquí segundo toque, aquí casi que la llega a tocar. Miren que en esta zona vuelve también y me llega a este punto. Miren que aquí me llegó a este punto. Y miren que aquí también me encontró resistencia en este punto. Y miren que en este retroceso me encontró resistencia, confluencia en esta línea de tendencia y en esta zona de los 1.15. Entonces muchas veces también funciona como una zona. Como esta zona, como esta zona en rectángulo de aquí, soporte y resistencia, pues sería casi lo mismo aquí. Sí, porque sabes que, vean, yo pues hace un tiempo entré a unas clases de un broker que estaba y el broker lo manejaba alguien que se llamaba pues a la parte operativa. No sé si han escuchado o Juan, has escuchado un señor que se llama Pablo Gil. No, la verdad no. Él es un trader institucional de España. Sí, Él ha manejado fondos de inversión, ha sido trader de varios bancos. O sea, el Cucho es un animal, por así decirlo, pues. Y él, en un par de clases que estuve, tiraba las líneas de tendencia dobles. sí, Entonces, yo te le hice una pregunta: ¿por qué tira las líneas de tendencia doble cuando la mayoría de veces uno ve obviamente solamente una línea de tendencia? Y me decía, porque, o sea, como parte de la explicación que usted dio, pero decía lo mismo, o sea, aparte decía de que primero para una sola línea no muchas veces tocaba la cantidad de mechas suficientes en el sí, sentido de la proyección que tenía, ¿sí o qué? Y sí, aparte, él decía que es la doble, porque el precio, obviamente los precios se repiten, o sea, la historia se repite, y el precio va a buscar muchos de los precios que ya tocó, y obviamente, aunque en muchas ocasiones el precio es muy exacto y las mechas llegan a ciertos niveles, hay veces que el precio intenta subir a esos mismos niveles, pero no siempre le da, pero quedan muy, muy, muy cerquita a esos niveles. Entonces, él decía que trazados líneas de tendencia para eso, para tomar la mayor parte de mechas que se pudiera y así dar como algo más exacto y utilizar como una zona. Entonces en estos días sí. se está pues, practicando y justamente por lo que te pregunté porque estos días se está mirando varias cositas y es bacano ese doble trazo de líneas de tendencia, me parece pues como interesante. Mira, por ejemplo, en este caso, también igual, de gráfico diario el euro dólar, bajando, tomé este alto aquí y tomé este punto de acá. Mira que no me está tocando acá, no me está tocando más zonas acá y no me está tocando acá abajo. Si yo proyecto, pues yo clono la zona, la línea para que me quede con el mismo ángulo. Yo la pongo un poquito más abajo. Normalmente lo que yo hago es, la primera las toco con las mechas y la segunda la cuadro para que me toque aquí los cuerpos de la vela. Si yo trazo esa segunda línea, pues entonces mira que esa segunda ya me está tocando acá, me está tocando aquí varias veces y ya me está tocando acá abajo también, ¿cierto? Entonces al final lo que vos decís, o lo que te contaba al principio, se vuelve es una zona donde el precio puede reaccionar, ¿cierto? Nunca va a ser una línea exacta, nunca va a ser un punto exacto, nunca va a ser un precio exacto, sino que son zonas de precios en donde él va a reaccionar y él va a encontrar en este caso vendedores, ¿cierto? Entonces mira que aquí igualmente las dos líneas, utilizando la misma inclinación, no es que una línea sea para un lado y la otra sea para otro. Pero sí, pero como decís, mira que no lo utilizo pues en muchos tampoco, eso es como en... Y tampoco tengo pues que es que en el euro funcione y en el otros no, no. Simplemente como
parte del análisis que le hago. No, y hay un posible hombro, cabeza, hombro entre ese, exacto, de arribita que marcaste y los dos de al lado. Ese donde estás Sí, cerca, ahí, este sería un ahí. hombro, cabeza, hombro, que inclusive podemos hacer un ejemplo acá, pues tamaño de la cabeza de proyección hasta la línea de cuello, que en este caso fue aquí este punto aproximadamente. Proyectémosla por acá. Y me da esta zona. Entra en la zona de consolidación parecida a la que está al lado. Miren que sería una zona, acá fue soporte, soporte. Aquí casi que también fue un hombro, cabeza, hombro invertido. Primer hombro, cabeza, segundo hombro. Miren que me da la línea, por la proyección me dan toda esta zona. ¿Cierto? Pues obviamente miren que esto demoró muchísimo tiempo en conformarse, pues que llegue acá también podría demorar mucho tiempo. Inclusive si nosotros acercamos el gráfico en estos momentos, Hasta septiembre, quizás octubre. si nosotros acercamos el gráfico en este momento, vemos que el precio está en el canal bajista que ya hemos identificado. Nuevamente me tocó la parte alta del canal, generó este nuevo impulso bajista. Si el precio me rompe esta zona que tengo aquí de los 1.1120, 1.1110, se me estaría también de pronto formando un hombro, cabeza, hombro en este caso. Pongamos aquí, proyección de aquí hasta acá. Si me la rompe, me da hasta los 1.10, casi que exactamente, miren. Miremos el 1.10 que me muestra al otro lado. El 1.10 aproximadamente aquí. Miren que me muestra puntos en donde el precio ha hecho diferentes resistencia, soporte, acá pues lo rompió, pero resistencia, que intentó romperme, regresó, soporte, resistencia. En este punto, si se forma y se confirma de pronto ese patrón rompiendo esta zona, podríamos estar buscando esta zona que me volvería a ser un soporte, basándonos simplemente en el patrón gráfico. Igualmente, miren que también se me convertiría como una zona media entre estas dos, entre esta resistencia alta y entre este soporte de mayor plazo. Listo, entonces ese sería el hombro, cabeza, hombro y el hombro, cabeza, hombro invertido. Listo, hasta ahí. Bien. El otro patrón que normalmente se utiliza, que encontramos en el mercado, sería el doble suelo o doble techo. Porque igual, como dice Sebas, pues Sebas no los utiliza tanto en su caso o en su operativa. No sé si ustedes siguen, hay una cuenta en Instagram que se llama Alpha Forex. No. Sí, yo sí. Que tienen como 3 páginas. Sí, que tiene como 20 páginas, ya cada día sacan una nueva. Sí, sí. Ellos son de acá de Medellín. Ellos incluso trabajan en una empresa que se llama Trade for You. No sé si Sebas la ha escuchado. Es una Sí, queda en empresa la que... 10. ¿Qué? Queda por ahí en la 10. Sí, Pues, en el Hotel 10. ajá. Yo a dos de ellos los conozco
Y si ustedes miran mucho los análisis, pues si no los siguen, para que los sigan, ellos utilizan mucho estos patrones, Demasiado. ¿cierto? Y ellos tienen una cuenta y muestran ahí sus resultados y les funciona. De pronto no es la operativa que nosotros seguimos, pero como ejemplo, simplemente es como mirar que todas esas herramientas al final de cuentas funcionan y, y nos pueden servir en momentos para tomar decisiones en el mercado. Ellos incluso en los análisis ponen que salió un hombro cabeza hombro y en medio del hombro cabeza hombro apareció un doble techo y eso aparecen miles de patrones en un movimiento y al final se les validan y se cumplen y tienen buenos resultados. Entonces en este caso el doble suelo o el doble techo, en este caso el doble techo, ¿qué sería? Traemos una tendencia alcista y como su nombre lo dice, el precio empieza a encontrar resistencia o me empieza a formar un techo en una zona específica, ¿cierto? Bueno, ya se me fue muy de arriba, listo. Encuentra un primer rechazo sobre esa zona. Nuevamente el precio intenta romper la resistencia, no es capaz y en este punto ya sí me genera un cambio de tendencia, ¿cierto? Sería el doble techo. Y por el contrario, el doble suelo, pues el mismo significado, pero en este caso sucede en una zona de soporte. El precio intenta romper ese soporte, primer intento, lo rechaza, segundo intento, y ya en el segundo intento, sí, me cambia la tendencia, me empieza a formar altos más altos en este caso y bajos más altos. Al igual que los hombros cabeza a hombro, también tienen pues su ideología pues de la línea de cuello. En este caso, tendría una línea de cuello el precio, que cuando el precio me rompa al alza, en este caso, si es un doble suelo, me rompe al alza, pues entonces yo haría igualmente una proyección desde la línea hasta la zona del suelo en este caso, y la proyectaría en el punto en que el precio me rompe. Bueno, es baja, baja también utiliza mucho los double tap pues sí, Esto fue estos por dobles. sí, Sí, pero no utilizan casi el hombro cabeza a hombro, ese sí no. no, también lo han hecho, pero casi no. Pero también lo ha hecho. Listo, entonces en este caso también se utiliza igual, pues proyección si nosotros hacemos entradas cortas. Aquí es donde entonces empezamos a utilizar las otras herramientas. Si yo veo que el precio me está haciendo, en este caso, un doble suelo, en un soporte importante en este caso, bien, pues un soporte semanal, por ejemplo, y veo que va a tener mucho espacio de subida, pues yo puedo hacer dos cosas, listo, o hago mi operación corta o entro en el mercado esperando tener mayor utilidad dependiendo de las otras zonas que me vayan mostrando las otras herramientas. En este caso, en el oro busquemos precio trae en este punto una tendencia bajista, en este caso. Como ven acá, el precio se me empieza a formar altos más altos en este caso. Hace un retroceso, me empieza a mostrar estos bajos más altos, perdón, y esto aquí nosotros podríamos considerarlo también como un doble suelo en este caso. Miren que el precio llega a la misma zona y en la misma zona me encuentra compradores. Tenemos aquí en el gráfico de 4 horas. Ya me está mostrando diferentes señales de un posible cambio de tendencia, ¿cierto?
Ya el precio me está haciendo bajos más altos. Todavía no he sido capaz de hacerme ningún bajo, pero se está acercando a esta línea de tendencia. Me muestra este doble suelo. Y en este punto, entonces, si aplicamos lo que dijimos de la línea de cuello, podríamos tener una línea de cuello aquí, en esta zona. Proyectemos este suelo, lo copiamos. Y aquí sería nuestra toma de utilidades, que miren en este punto, casi que fue exactico acá en esta zona. Y en este punto regresó, ¿cierto? Pueden aparecer en muchísimas temporalidades. Normalmente estos patrones de cambio de tendencia son más importantes si me aparecen en temporalidades altas. No es lo mismo que me aparezcan en 15 minutos a que me aparezcan en 4 horas o un día. ¿Por qué? Porque nosotros en los gráficos diarios y en los gráficos de 4 horas tenemos identificada una estructura y tenemos identificadas unas zonas donde el precio me puede hacer cambios de tendencia, ¿cierto? Entonces por eso en este caso es mucho más relevante si me aparece pues en un día, en 4 horas, así me aparece en otra temporalidad. Por ejemplo, ya llegando al precio actual, podríamos considerar aquí, como decía Sebas en un principio, un doble suelo también llega en este punto. Aunque aquí este bajo termina siendo un poquito más bajo que este, pues, pero si nosotros tomamos como la zona como tal, acá exactamente en este punto rebotó y acá exactamente en este punto rebotó, ¿cierto? Entonces podría considerarse también un doble suelo. El precio me empieza a mostrar entonces una posible cambio de tendencia, bajos cada vez más altos, ya me empezó a hacer estos altos también, hasta que me muestra este doble suelo y aquí ya me termina de confirmar ese posible cambio de tendencia. ¿Por qué posible? Venía el precio haciendo bajos más bajos y altos más bajos. Tenemos aquí, pongamos una línea de tendencia. Toque, aquí casi que llega a la zona, aquí otra vez me la puse a rechazar, un rompimiento, retroceso. Extendamos esta línea. Como les mostraba ahorita, el precio me intenta romper, no es capaz, retrocede, llega a línea de tendencia, y es más o menos lo que les mostraba a ustedes ayer, de que cuando en el dólar americano con el yen japonés, que se me empiezan a sumar confluencias. Esta zona, acá, línea de tendencia bajista, la rompió, volvió y la rompió al alza y está llegando a esa zona, lo que antes era resistencia me puede convertir en soporte. Esta línea de tendencia de largo Porque plazo. ya hay un patrón de reversión. Sí, esta línea de tendencia en gráfico diario, en 4 Justo, horas, y hay un Morningstar pues en esa temporalidad que estaba mostrando. sí, acá, en esta vela, estas 3 velas. Ujú. Aparte, si vemos en el gráfico de 4 horas, entonces, un doble suelo. Aparte del doble suelo, confluencia del retroceso de Fibonacci, 61.8. Listo, ¿cierto? Una suma de muchas confluencias, pero si utilizamos, por ejemplo, solo el Fibonacci, pues listo, Fibonacci. Si utilizamos líneas de tendencia, líneas de tendencia. Si utilizamos velas japonesas, pues también identificamos entonces este patrón de reversión con estas 3 velas. Por ejemplo, Sebas, cuando utiliza este patrón de reversión, vos entrarías al cierre de esta tercera, Sí, yo ¿cierto? sí. Sí, Para mayor confirmación. sí, porque me está confirmando y me está envolviendo me está Y aquí, envolviendo el movimiento pasado. y aquí me rompió esta resistencia aquí. O sea, yo apenas cierre esta, entraría. Apenas cierre esta que está, No, 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 la grande, la esta envolvente. grande, listo. Yo entraría ahí.
Así es. Sí, por eso ahí es donde miramos de diferentes estrategias que vamos nosotros organizando en nuestro plan de trade. Porque también entonces lo que muchas personas pudieron haber entrado aquí, rompimiento de esta línea de tendencia. Muchas personas pudieron haber entrado acá abajo, en 61.8. Como se Digamos, dice, en ese caso yo cierro, yo entraría en justamente en esa envolvente, en la envolvente de abajo, o sea, en en esta de el patrón. acá, Y yo entraría ahí y mira que si vos ves, otro patrón acá. es una entrada Ujú. así. Mira que es el morning ahí súper perfecto, pues hecho. Doble suelo, ahí. Y aparte de eso, mira, pues aparte de ser morning, mira que la vela bajista, eso es una vela de agotamiento. Y miren acá, por ejemplo, si queremos hacer más análisis, esto podría ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Primer hombro, cabeza acá, segundo hombro. Haz una línea desde la cabeza hasta que pase por la primera línea del doble suelo. Hasta acá, desde aquí. Sí, pero exacto, que pase derecho, porque eso podría ser el próximo soporte. Que el precio me rebote, haga un retroceso y rebote aquí sobre la línea. Quizá, quizá, o más a futuro. Pues, por ejemplo, aquí en el gráfico diario sí se ve más claro, pues. Esperemos a ver de pronto cómo se comporta y dónde encontramos ese retroceso, ese cambio de tendencia del precio. Aquí podríamos trazar un Fibonacci de ese impulso alcista, identificar hasta qué punto me puede hacer retroceso el precio y si me suma alguna confluencia, por ejemplo esta resistencia que se me convierte en soporte, que se me forme un punto, una zona de Fibonacci importante y esa sería una zona en la que podríamos esperar que el precio caiga para nuevamente entrar en compra en este caso. Entonces miren, No te extrañes. Ajá. por ejemplo acá, listo, podría haberse configurado aquí un hombro, cabeza, hombro invertido. Primera señal de cambio de tendencia, un patrón de cambio de tendencia, viene bajando, sería un cambio de tendencia alcista. Segundo patrón, un doble suelo. Y acá ya terminamos de confirmar entonces este nuevo impulso con esta ruptura del alza. Ya se me está cambiando la estructura, bajos cada vez más altos, altos cada vez más altos. Listo. Entonces, listo, doble suelo. Miremos, por ejemplo, un doble techo. Busquemos, no sé, qué par buscamos. ¿Qué par les gustaría que miráramos? USD CHF. Un gráfico diario. Bueno, aquí mirando, a ver, miremos qué podemos identificar. Por ejemplo, en esta parte, cuando el precio empezó a caer, empezamos a identificar velas de rechazo en esta zona, ¿cierto? Me estaba empezando a dejar mechas en la parte alta. Me mostró esta vela potente bajista, confirmándome entonces también una entrada. Yo pude haber entrado, por ejemplo, si es con velas japonesas, pude haber entrado, por ejemplo, en esta zona, esperando que el precio empezara a caer. Me hizo un retroceso. Miremos aquí. Más o menos, después este hombro quedó muy cerquita a la cabeza, pero pues podemos, hombro, cabeza, hombro, en este caso.
línea de tendencia, rompió. Estamos buscando señales para volver a entrar en venta, en este caso, porque tiene una tendencia a una estructura bajista en este plazo de tiempo. Eso podría ser un doble techo, en este caso. ¿Dónde está la herramienta para poder hacer esos circulitos que hace? Acá en la cuarta, te aparece normalmente un pincel, ahí está el rectángulo, elipse, triángulos. Ok, ok. Necesites. Ah, Aquí, por ejemplo, esta zona puede convertirse en un doble techo también. Está haciendo un retroceso, me genera un patrón gráfico en este caso y continúa ese impulso entonces bajista. Miren acá también, doble techo. Que inclusive podría pasar eso entonces, lo que dijimos ahorita en el dólar, en el americano con el dólar canadiense. Acá un hombro, cabeza, hombro invertido. Acá también podríamos tener un hombro, cabeza, hombro. Primer hombro en este punto. Cabeza. Podríamos tener el segundo hombro en este caso. Línea de tendencia aquí en este punto. Rompe, retroceso, cae. Porque es bueno, independientemente de que no lo utilicemos. Esto ya es más modo práctico cuando vamos identificando y vamos conociendo los gráficos. Para mirar e identificar si estos patrones en realidad o estas zonas donde me hacen estos cambios de tendencia, usualmente qué configuración o qué me va mostrando el precio. Es el gráfico de 4 horas. Incluso aquí podríamos medio también decir hombro, cabeza aquí, hombro acá, ¿cierto? hay una herramienta que tú usas para extenderle las líneas como hasta el infinito. En la misma opción de las líneas, cuando tú colocas una línea de tendencia, te salen varias opciones, el color, el grosor de la línea, y entre esas te aparece esta que te dice o que tenga un final o que termine en flecha o que se vaya hasta el infinito. Ok, ok. Listo. Usualmente entonces esos son los dos patrones de cambio de tendencia que yo utilizo, que yo enseño, que son como los más acertados o los que más se pueden ver en el mercado cuando hay ese tipo de movimientos. Sebas, de pronto tiene algún otro que haya probado, le haya funcionado. No, pues la verdad, ese es como uno de los, o sea, a pesar de que no lo utilicé mucho, de los mejores, junto con ese doble suelo, doble techo, y no, pues ya igual los triángulos, pero esos son patrones pues que ya, o sea, no confío pues como tanto porque son muy ambiguos, porque dependiendo Sí, pues de la figura y eso, pero estos son como los más famosos y que uno no cree, pero son de muchos años y siguen funcionando. sí, sigue funcionando.
y mucha gente les sirve, y mucha gente los utiliza, y mucha gente aprovecha también movimientos con esto. Esos serían los de cambio de tendencia. Normalmente, por ejemplo, los triángulos se utilizan más que todo para continuaciones. Pero así como vos decís, pues teóricamente son patrones de continuación, pero en la práctica no es que siempre sea así. Simplemente el triángulo se puede tener o se puede formar, pues se puede tener como un simple, eh, una simple guía para simplemente identificar hasta qué, pues a qué dirección rompe y en dirección donde rompa uno puede entrar, ¿cierto? Más que todo así. También pienso igual que vos, muchas veces uno identifica algún tipo de triángulo y teóricamente es un patrón de continuación, pensaría uno que si es una tendencia de una estructura alcista va a seguir subiendo, cuando en realidad termina siendo lo contrario. Pero para tenerlo pues aquí en el radar y que lo conozcan, entonces patrones de continuación, tenemos los triángulos que se dividen en triángulo simétrico, triángulo alcista y triángulo bajista. Y como patrón de continuación también tenemos las banderas, que también se denomina neutra, alcista y bajista. Esto es más como de cultura, pues, y muchas partes también los van a encontrar, entonces como para que los identifiquen. Al ser patrones de continuación, pues teóricamente tendríamos, en este caso, una tendencia alcista llega un momento que el precio, en este caso en los retrocesos, se me empieza a formar o a retroceder en una configuración de esta manera. En este caso sería un triángulo simétrico, en donde el precio encuentra un retroceso, aquí, hagámoslo así. Se me va cerrando en unos puntos específicos del gráfico. Y al ser un patrón de continuación, pues teóricamente rompería en dirección a la tendencia que traemos previamente. Yo pongo esto más grande. Viene subiendo, teóricamente rompería el precio. Ese sería un triángulo simétrico. Los ángulos de las dos líneas casi que son similares. Un triángulo alcista sería de esta forma. El precio en este caso vendría subiendo y rompería el alza. La zona de la resistencia es una zona que se encuentra en el mismo punto, en la misma parte, hasta que el precio ya no es capaz de sostener o de controlar ese precio en esa zona y me rompe al alza. Y un triángulo bajista sería lo contrario, viene bajando, encuentra un soporte, en ese punto el precio me lo empieza a rechazar, a retroceder, hasta que me rompe hacia abajo. ¿Por qué digo teóricamente? Porque como les dije ahorita, pues muchas veces sí se cumple, otras veces no es tan, pues no tiene tanto porcentaje de riesgo, con tanto sentido, pero la lógica detrás de estos patrones es la siguiente. Por ejemplo, en un patrón alcista, en un triángulo alcista, el precio viene subiendo, llega un punto en que me encuentro una resistencia y entran vendedores al mercado. Pero ¿por qué digo que sería un triángulo alcista en este caso? Porque cada vez que los vendedores me retroceden el precio,
cada vez la fuerza de los vendedores es menor, entonces el rechazo o el retroceso es mucho más pequeño. ¿Qué significa esto? Los compradores cada vez están tomando mucha más fuerza, están tomando mucha más fuerza hasta que llega un punto del patrón en el que la fuerza que han ido sumando los compradores vencerán a los vendedores, ya no son capaces de resistirse y romperán al alza. La misma lógica para el triángulo descendente o el triángulo bajista. Una zona de soporte, los compradores están soportándome el precio, pero cada vez los vendedores están teniendo mucha más fuerza y cada vez están haciendo que este retroceso de los compradores sea menor, hasta que llegue un punto que ya me rechazan el precio. Ese sería entonces los triángulos. Las banderas, no sé esto, quitemos estas. Sí, Igualmente, pues lo que usted dice ahorita es verdad, el trading siempre van a ser probabilidades. Entonces, no es algo pues que uno diga, no, es que el precio tiene que subir hasta acá, no, el precio hace lo que quiere. Uno hace proyecciones y probabilidades pues, de que sobre sí, lo que sean en esto, sean en estructuras, sean en hombros, cabeza, hombros, sean lo que sea. El precio puede coger donde quiera, parar donde quiera, sino que uno obviamente como trader hace son probabilidades y proyecciones. sí, hace proyecciones, probabilidades y como les digo desde la primera clase, cuando nosotros abrimos una operación, nunca vamos a saber para dónde va a coger el precio. El precio puede subir, puede bajar. Si nosotros supiéramos para dónde va a coger, pues estaríamos llenos de plata. Entonces son probabilidades, son análisis. Si por ejemplo vemos este triángulo bajista, sabemos teóricamente que esto es lo que normalmente sucede cuando aparece ese tipo de patrón. Pues de entrada pues estaríamos esperando que continúe con su tendencia. Pero como nosotros estamos analizando y nos estamos basando ese es en el precio, si por cualquier motivo el precio me muestra que rompe hacia arriba, pues simplemente nosotros volvemos y cambiamos entonces de chip, volvemos y analizamos y buscamos en este caso si me está cambiando la tendencia, entonces puntos para unirnos a la tendencia. La bandera entonces, en este caso, la bandera neutra, el precio va subiendo, en este caso, o igual bajando para cualquiera de las dos, y el precio se me consolida en una zona de rango, ¿cierto? Sería una bandera neutra. Una bandera alcista es de esta forma. El precio sube, empieza a hacer un retroceso como en un canal descendente en este caso, y llega un momento, un punto, y me sube al alza. Y uno ve que hay mucha gente que opera así, con Sí, banderines, con triángulos, o sea, con cuñas. Hay un sí, montón no, demasiados. de cosas y hay gente que le funciona, pero pues ya cada cual, como se dice, ha probado su estrategia, tiene una forma operativa. Porque es que eso, por ejemplo, yo lo que trato de hacer cuando hago estos cursos es eso, que al final nosotros lo que necesitamos aprender es a analizar y a tomar nuestras propias decisiones. Porque si nosotros vamos a tomar un curso para estar dependiendo toda la vida de que nos manden señales, que nos manden análisis, que nos manden eh, cualquier información, cualquier información para poder entrar en el mercado, pues más bien no pagamos un curso y pagamos sí, señales o nos metemos a cualquier grupo y simplemente confiamos a ciegas, pero al final de entrada a esto y aprender esto es porque en el fondo cada uno quiere ser responsable de sus propias decisiones y aprender. Y es como una frase también que es como muy cliché, que dice como, eh, dale un pez a una persona un día, y pues un pez y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida, ¿cierto? Es más o menos eso. Si uno aprende y empieza a analizar y empieza precisamente con el conocimiento que van adquiriendo a practicar, a mirar, a analizar, a hacer backtesting, a practicar en cuentas demo, incluso en un principio todo el mundo quema cuentas reales, pues así es como uno va a ir aprendiendo al final, pero teniendo el conocimiento de qué herramientas o qué puede pasar o qué no puede pasar en el mercado. Entonces, por ejemplo, estos patrones, todas estas patrones de tendencias
las utilizan las personas precisamente para continuación. Si nosotros vemos que el precio venía con una tendencia bajista, en este caso en el gráfico de 4 horas, está el precio consolidado sobre esta zona, ¿cierto? En este caso, voy a ponerlo más clarito. Vamos aquí una línea de tendencia. Si consideramos pues que estamos utilizando esta línea, obviamente sabiendo que aquí en este punto hay un soporte. Entra uno en dirección a la tendencia y uno aquí puede empezar a identificar patrones. Por ejemplo, ese sería una bandera, más o menos aproximadamente una bandera bajista. Digamos en 4 horas. Pues en teoría viene una tendencia baja, viene una tendencia en este caso bajista, me hace un retroceso, me forma un patrón y continúa con su tendencia. Igual acá podría uno determinar o suponer que esa es una bandera neutra o un triángulo en este caso. Miren, por ejemplo, porque dice uno que teóricamente el gráfico me dice, pues o teóricamente dice una cosa, pero el gráfico y el precio me va mostrando otras. En teoría, ese sería un triángulo ascendente. Los compradores incrementan resistencia en esta zona, los vendedores entran en esta zona, los compradores cada vez me están impulsando en precio más hacia arriba. Se suponía teóricamente que el precio me va a continuar allá, según la forma. Pero en este caso, continuación de tendencia, viene bajando, me empieza a hacer este retroceso o esta consolidación para luego continuar con su tendencia, ¿cierto? Sí, sí. Aunque, bueno, no sé, tienes también el patrón de la banderita de arriba que está apuntando hacia abajo. Eso también podría influir, ¿no? Aunque ya Sí, influyó en su momento. les voy a mostrar acá, miren acá. Normalmente estos patrones de continuación de tendencia se presentan en temporalidades más bajas. Los de cambio de tendencia normalmente se demoran mucho más tiempo en desarrollar, 4 horas, un día. Los patrones de continuidad normalmente son mucho más rápidos. Por ejemplo aquí, el precio del oro encuentra resistencia aquí en los 1350, me hace un retroceso, me hace casi que un doble techo aquí en el gráfico de 15 minutos y empieza esta tendencia bajista. Yo aquí puedo tener entonces esta línea, me rompió a la baja y entré. Acá el precio me empieza a mostrar un triángulo. En este caso descendente, los vendedores empiezan a impulsarme el precio cada vez más abajo, el soporte aquí los compradores no me han dejado, rompen, retestea y continúa, ¿cierto? Mm. Igual acá, una bandera alcista, rompen, hace un retroceso, un tipo de bandera bajista, perdón, y vuelve y rompe hacia abajo. Inclusive los invito para que vean, hay una academia, yo creo que es como de Londres, que se llama Falcon, ¿cómo es que se llama? Falcon algo, no recuerdo, ahorita les escribo. Y ellos ponen videos de los análisis ahí de vez en cuando y todos los análisis que ellos hacen son así, con estos tipos de patrones de continuación. El precio aquí se consolida en esta zona, digamos más o menos por acá, empieza a mostrar casi que un triángulo bajista, cada vez el precio va bajando más, me encuentro soporte sobre esta zona, rompe, aquí vuelve, me toca la línea y aquí continúa con su tendencia. Pero por eso les digo, miren que son herramientas.
nos sirven, son buenos conocerlas, pero no significa que estas herramientas, pues que tengamos que utilizarlas todas para que nos pueda funcionar un análisis o para que nos pueda dar una entrada. Triángulo bajista, viene con una tendencia bajista, retrocesos, cada vez el precio me va bajando más, soporte, rompe, retroceso, sigue cayendo. Más o menos como un triángulo ahí, medio asimétrico. Listo, aquí el precio ya me está cambiando un poco de tendencia, entonces, ¿qué pasa? El precio y primer impulso, esto más o menos es como una bandera bajista, una bandera alcista, perdón. Un pequeño retroceso y continúa. Entonces, miren, son como estos descansos del precio, en este caso en mis gráficos de baja temporalidad, en donde yo puedo identificar diferentes patrones que me van a ayudar a mí entonces a poder unirme a la tendencia. Y como dice Sebas, a muchos les funcionan, muchos los utilizan, otros no tanto. La otra particularidad de estos patrones es que, y al igual como el hombro, cabeza, hombro y el doble suelo, estos también tienen proyecciones. Como son entradas en temporalidades más cortas, las proyecciones que se utilizan para este tipo de gráficos es lo siguiente, de estos patrones. Cuando identifico entonces el primer movimiento, en este caso, por ejemplo, empecemos acá, se denominan banderas y se denominan entonces triángulos. Las banderas significa, y en el triángulo, que hay un primer impulso, en este caso bajista, que se le denomina mástil, ¿cierto? Eso no, pues, el nombre es lo de menos. Entonces yo tomo la proyección desde acá arriba hasta acá abajo, y en el momento en que el patrón me rompe, yo hago lo mismo, hago una proyección y ahí sería mi take profit. En este caso el precio bajó mucho más, pero si yo hice el ejemplo, pues el análisis basados en el patrón, pues ahí sería entonces en primera instancia mi take profit. Sigamos por aquí en los otros. A ver. Por ejemplo aquí, entonces pongo la proyección del inicio del movimiento. Cuando me rompe, pongo la proyección y ahí sería mi take profit. Listo. Acá. De aquí saldría. Este sí está muy largo, vamos a ver este qué tal si se cumple. Este no creo que se Pero cumple. como tú dices, eso es más que todo para posiciones cortas. Normalmente los patrones de cambio de continuidad se me presentan en temporalidades más cortas. Los identifico en temporalidades más cortas. ¿Por qué? Porque como ya tenemos una tendencia establecida, simplemente es como un descanso que tiene el precio para continuar con esa tendencia. Los patrones de cambio, como toca esperar obviamente que se me presenten en zonas ya más importantes de soportes o resistencias relevantes, como miramos ahorita, entonces en esos puntos se me va a demorar mucho más en confirmar al final ese cambio de tendencia de una estructura alcista a una estructura bajista y así por el estilo. Entonces, por ejemplo, en este pedazo que miramos estos patrones alcistas, sería más o menos igual. Se toma el mástil, la distancia, desde el punto del rompimiento se proyecta, en este caso no me llegó hasta acá arriba, al final si la aguanté pues me llegó, pero bueno, en este caso retroceso, subió.
Miremos estos chiquiticos acá. Proyección, salgo, ¿cierto? Aquí miremos acá, mastil. Proyección, pues saldría por acá arriba en este caso. Sería muy largo en este caso, mastil. Proyección, desde el rompimiento, entraría ahí. Aquí, mastil, proyección. ¿Cierto? Entonces sería más o menos el mismo comportamiento pues con estos patrones de continuación. ¿Quiénes utilizan muchas veces estos patrones? Por ejemplo, las personas cuando empieza una tendencia, un movimiento, se bajan a temporalidades más bajas, en este caso 15 minutos, por ejemplo, y empiezan a identificar estos posibles patrones de continuación. Ya identificamos un primer movimiento alcista, entonces voy a esperar un pequeño retroceso, en este caso, para unirme entonces a la tendencia. Miremos por acá en estos últimos gráficos que ha pasado. Por ejemplo, aquí este pequeñito encontró soporte en esta zona, resistencia, perdón. Casi que iba subiendo acá. Me rompió, yo aquí entonces me pude haber unido a la tendencia en esta parte, pues utilizando este patrón. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no. Voy a practicar bastante. No, tampoco hay que seguir practicando, no nos demos. Sí, esto simplemente es información. Por ejemplo, de patrones les recomiendo pues mirar mucho o identificar por lo menos hombros, cabezas, hombros, hombro, cabeza, hombro invertido, doble suelo, doble techos, que son en realidad los que más se utilizan. De continuación, pues sí es más entrar en detalle pues de los movimientos, pero por lo menos saber identificar esos posibles patrones de cambio de tendencia, porque si vemos que estamos en una zona importante y se me están generando este tipo de comportamientos en el mercado, pues voy a tener una idea más clara de qué puede pasar entonces en el mercado y de qué decisión puedo yo empezar a tomar de acuerdo a ese comportamiento. Entonces, dejamos si quieren por hoy. Ya la otra clase ya es velas japonesas y ya las últimas 3 clases nos dedicamos de lleno con dudas que tengan, análisis, backtesting y empezar a mirar pues la utilidad de todas estas herramientas tanto juntas como separadas pues como vemos acá. Y como les digo, saber identificar que en realidad pues si tenemos mayor confluencias pues es mucho mejor, pero pues en realidad con una sola de ellas pues también sería suficiente en este caso para entrar en el mercado. Acá todavía seguimos con el dólar neozelandés y el dólar americano para ver cómo se va dando esa operación. Y vamos haciendo seguimiento también. Juanes, ¿por qué tenés esa operación así? Ahí, ¿cómo la tenés? Este análisis yo lo mandé en el grupo de Telegram y yo lo que tengo analizado en este par es lo siguiente. Yo les expliqué que salió la noticia fundamental, una caída fuerte por la reducción de tasas de interés y porque veían la economía de Nueva Zelanda un poco más lenta de lo normal. En el gráfico, bueno, podemos poner semanal. Eso es otra cosa que Bueno, eso es otra pendientes. cosa que falta, el top-down análisis. El gráfico semanal, tengo esa línea de tendencia uniendo estos dos puntos, estos mínimos. Y en el análisis, no sé si lo alcanzaron a ver, si ya estaban en el grupo en Telegram en ese momento, yo había puesto que el precio tenía esta zona, este rectángulo donde yo empezaría a buscar compras. ¿Por qué? Porque entonces me estaba mostrando, pues por un lado una zona de soporte, este mínimo anterior, y por otro lado esta línea de tendencia. Y aparte,
el gráfico diario, esta línea de tendencia, miren que también me hace confluencia con esta zona aquí en los 0.65, que fue Se un crea un hombro, soporte, cabeza, hombro. un hombro, cabeza, hombro invertido en este caso, que fue un soporte importante también para que se generara este nuevo impulso alcista en este caso. ¿Qué pasó ahí? El precio cayó, tenía esta línea de tendencia, la rompió al alza, me está haciendo un retroceso. Si pasamos en 4 horas, miren que el precio empezó a encontrar compradores en la parte alta pues, de la zona que yo estaba esperando. Y si yo trazo un Fibonacci de este movimiento, el precio llegó al 61.8 y aquí me está encontrando compradores. Mira que en un así estaba ayer, cuando les mostré ayer, tuve este primer impulso, lo rechazó. Mira que esta vela, este martillo, me está mostrando un martillo potente aquí, que me está mostrando rechazo de vendedores y entrada de compradores. Mira esta otra también aquí, intentó romper y otra vez me la está regresando el precio. Y si yo pongo el gráfico en un día, igual también, Fibonacci 61.8, una caída fuerte, me podría estar mostrando también al final o configurando una Morningstar, por ejemplo. Esperemos, toca esperar esta vela que pasa. Tendría que ser también igualmente muy fuerte para que me envuelva esta anterior, pero pues si tiene una buena potencia, pues podría generar este nuevo impulso. Mira, entonces la segunda vela, una vela de indecisión, entrada de compradores al mercado, y mira esta vela la que está generándose hoy, como está formándose. Rechazo, velas en esta parte de abajo, entrada de compradores al mercado. Y mi take profit en el menos 27, que también si vos ves aquí en el gráfico diario, me confluye con esta zona de, que antes fue soporte, soporte, resistencia, soporte, soporte, se me convertiría en resistencia en este caso. Pues como volver a testear esta zona, antes de volver a identificar si ya el precio va a continuar subiendo o va a continuar con su caída, pero en una primera entrada sería pues como volver a testear esa zona. Entonces ahí sumo una suma de varias confluencias pues que me muestra el mercado. Okay. Miremos de pronto qué otra confluencia puede ser. Si baja el par del dólar, el índice dólar, suben los pares que tienen el dólar como moneda cotizada. En este caso en 4 horas, resistencia, primer toque, rechazo, segundo toque, rechazo, tercer toque. Si vuelve y me rechaza esta zona, pues me estaría dando otro impulso adicional para que el dólar neozelandés y el dólar americano suba, ¿cierto? Entonces, pues, hay que esperar si entonces al final también vuelve y me rechaza esta zona el precio. Entonces ahí se suma de diferentes confluencias. Listo. ¿Y no se convertiría en un doble techo? Este aquí en 4 horas sería casi que un triple techo. Mira que está tocando, sería 3 veces. Sería como otra variación del doble techo, del triple techo. Del doble techo, doble suelo. Okay. Tocaría 3 veces. Hay que mirar si al final sí me genera entonces ese nuevo impulso. En este caso. Hacia abajo. Okay. Entonces sí, Vale. al final eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Confluencias de las diferentes herramientas pues, que nos da el price action para entrar en el mercado. Mira que esto se convertiría como en una zona de resistencia. Me rompe esta zona de resistencia, podría generar este ya nuevo impulso. Igualmente, para más confirmación, podría tener una línea de tendencia. En este caso, estaría muy alta si la trazo desde por acá arriba. Una línea de tendencia que me confirme si hay un rompimiento para entrar en compra.
Listo. Ujú. So, señores, ¿no? Entonces dejemos así por hoy y ya saben, pues aprovechar el fin de semana para analizar. Los sábados es muy bueno para, como el mercado está ya cerrado, eh, realizar los análisis en los pares y mirar las posibles proyecciones para la otra semana. El fin de semana les voy a estar por acá en Manizales, voy a ver si me queda un tiempo. Si hago algún análisis, les aviso por si alguno se quiere conectar también y ahí lo vamos haciendo. Vale, Listo. perfecto Sí, entonces. una sería perfecto, bacano. Ok, listo. Listo, ¿no? Entonces les voy O sea, avisando, cualquier cosa me escriben también, duda que tengan. De bro, papá. De perfecto, una hermano. pues, nos hablamos Está bien. Dale, entonces. Saludos, ahí. gracias. Mismo que estén, chao. Chao, chao, cuídense, una buena noche. Mismo.